Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma reducida de echelón de fila. Aviso: tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocimientos. Tenemos una matriz aumentada 2 por 3. Y porque nuestras ecuaciones están en forma estándar, podemos ir adelante y escribir la matriz aumentada. Mirando la primera ecuación, la primera fila de la matriz será 2, menos 3, 4, y la segunda fila será 4, menos 6, 3. Aviso: como la primera columna contiene los coeficientes de x, la segunda columna contiene los coeficientes de y, la tercera columna contiene las constantes. Y ahora, para escribir la matriz aumentada en forma reducida de echelón de fila, normalmente podemos usarla como modelo para la forma reducida de echelón de fila si el sistema tiene una solución. Pero vamos adelante y revise los específicos sobre la forma reducida de echelón de fila. Las primeras tres condiciones deben cumplirse en forma de echelón de fila. La cuarta condición es lo que hace una forma reducida de echelón de filas. El número 1, el primer elemento no cero en cada fila, llamado la entrada líder, es 1. Número 2, cada entrada líder, o 1, está en una columna al derecho de una entrada líder, o 1, en la fila anterior. Número 3, las filas con todos los 0 elementos, si cualquiera, están por debajo de las filas que tienen un elemento no cero. Y luego número 4, en cada columna que contiene una entrada líder, o 1, todos los otros elementos en la columna son ceroes. Aviso: si nos enfocamos en los diagonales principales, destacados aquí en amarillo, a menudo contienen solamente solo, pero si contienen un 0, esto indica que no tenemos solución o soluciones infinitas. Sin importar los principales diagonales, aviso: cuando el primer elemento en una fila es 1. Todos los elementos debajo o sobre el 1 son 0. La forma en que transformamos la matriz es por un proceso llamado eliminación gaussiana, que significa que se pueden intercambiar dos filas. Los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real no cero. Y el número 3, cualquier fila puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Volviendo a nuestro ejemplo, nos encontraremos primero en obtener ceroes en las posiciones correctas. En este caso queremos un 0 aquí y un 0 aquí. Entonces, si comenzamos obteniendo un 0 en esta posición aquí, observe cómo el elemento correspondiente en la fila 1 es 2. Entonces, si este elemento aquí fue menos 4, entonces podríamos agregar las dos filas para obtener un 0 en esta posición. Entonces, para el primer paso, vamos a reemplazar la fila 2 con menos 2x fila. Aviso: al realizar esta operación de fila tendremos un 0 exaneutones la fila 2, columna 1. Así que la primera fila sigue igual. Y ahora tenemos menos 2 por 2 más 4 es igual a 0. Menos 2x menos 3 igual 6 más menos 6 igual 0. Y entonces tenemos menos 2 por 4 igual menos 8 más 3 igual menos 5. Mirando esta última fila, porque tenemos un 0 exaneutones la columna X y la columna Y, debemos reconocer que el sistema no tendrá soluciones. Sin embargo, esta matriz todavía no está en forma reducida de echelón de filas. Recuerde que el primer elemento no cero debe ser igual a 1, lo que significa que todavía necesitamos tener un hexaneuton en esta posición y en esta posición. Para continuar este proceso, vamos adelante y reemplaza la fila 1 con 1 2x fila 1, que nos dará un 1 aquí. También reemplazaremos la fila 2 con 1 5x fila 2. Así que ahora para la fila 1 tendremos 1 2 por 2 es igual a 1, 1 2x menos 3 igual menos 3 2, 1 2 por 4 es igual a 2, y entonces menos 1 5 por 0 es igual a 0, y 1 5x menos 5 igual 1. Aviso: en este formulario la primera entrada en cada fila es igual a 1, pero recuerda que también dijimos que cada elemento arriba o abajo aún debe ser 0, por lo técnicamente esto no está en forma reducida de echelón de fila. Todavía necesitamos tener un 0 exaneutones esta posición aquí. Desde que tenemos un 1 debajo de esto, podemos reemplazar la fila 1 con menos 2x fila 2 más fila 1. Entonces la segunda fila permanece igual. Y ahora para la primera fila tendremos menos 2 por 0 más 1 es igual a 1, menos 2 por 0 más menos 3 2 igual menos 3 2. Y entonces finalmente menos 2 por 1 más 2 es igual a 0.
Ahora tenemos todas las condiciones cumplidas para la forma reducida de echelón de la fila, así que ahora volveremos a escribirlo como un sistema de ecuaciones. Mirando la primera fila, esto nos dice que 1x, 3, 2 igual 0, o x, 3, 2 igual 0. La segunda fila nos dice que 0x más 0 igual 1, o 0 igual 1. Así que cuando obtenemos una ecuación que no contiene variables, va a ser siempre verdadero o siempre falso. Bueno, sabemos que 0 no es igual a 1, por lo tanto, esto es falso, lo que indica que nuestro sistema de ecuaciones no tiene solución. Porque nuestro sistema no tiene solución, el sistema es inconsistente. Si queremos verificar la solución, podemos graficar las dos ecuaciones lineales en el mismo plano coordinado. Y porque no hay solución, las dos líneas nunca deben intersectarse. Así que avancemos y echemos un vistazo a este gráfico. Aquí está. Aviso como las dos líneas son paralelas, indicando que nuestro sistema no tiene solución. Espero que encontraron esta explicación útil.